Hola, mi nombre es Hugo Cuevas Mor y esta es la temporada número 2 de mi serie de podcast Poemas Sueltos. En esta temporada he seguido presentando poemas y poetas con mis comentarios y reflexiones, la biografía del poeta, terminando con el poema musicalizado. Encuentras este y otros poemas musicalizados en la fonoteca de musicalizando.com, el mayor catálogo de poesía musicalizada en la red, y la audioteca de declamando.com, donde encuentras poemas en las voces de tus poetas preferidos o de sus intérpretes. La transcripción del podcast está en mi sitio web cuevas-mor.com. Sígueme en Facebook, Instagram, TikTok. Suscríbete a mi canal de YouTube y visita mi tienda poética en poeticus.shop, S-H-O-P. Y gracias por escuchar. Hola. Con este episodio se termina la segunda temporada de Poemas Sueltos. Mientras regresamos con la temporada 3, te invito a escuchar la temporada 1, si aún no lo has hecho. Reflexión. El sentimiento patriótico, ese amor profundo por la patria, siempre me ha hecho pensar, porque de alguna forma me cuestiona mi identidad nacional. Ese ser migrante que nos hace reflexionar. ¿Cuál es ese sentimiento de patria? ¿Dónde está? ¿Dónde se siente? ¿Cómo se siente? ¿Dónde está esa emoción en mí? Y no puedo decir que tengo un sentimiento patrio enraizado. Sí, a veces lo digo con nostalgia. A veces me libera no tener ese sentimiento. No tenerlo es de alguna forma libertad. ¿Lo es de verdad? No sé si es posible conscientemente que uno pueda adoptar ese sentimiento patrio. Yo no he podido adoptarlo por el país que me ha acogido por tantos años, los Estados Unidos de América. Y no he podido desarrollar ese sentimiento porque, como muchos de los inmigrantes que estamos aquí, los 60 y pico de millones de hispanos en mi caso, nos enfrentamos siempre a una situación de parcial aceptación. Y eso que paso fácilmente de gringo. Soy blanco, hablo el inglés decentemente, aunque con acento, sí. Vivo en el sur de la Florida, donde más del 60% somos hispanos. Doy conferencias sobre migración y remesas para ganarme el sustento. Y estoy agradecido por la vida que he logrado desarrollar en los Estados Unidos, la familia, mis hijos. No puedo negarlo. Pero cuando, como un balde de agua fría, te das cuenta de que al menos la mitad de la población de los Estados Unidos vota por un partido muy conservador, racista, con líderes que ni siquiera intentan matizarlo, te das cuenta de que de alguna forma, no perteneces. Yo siempre en realidad lo he sabido, pero no por razones externas en su mayoría, sino por razones internas, personales. Me hace muy feliz ver a migrantes que vibran y conservan su sentimiento patrio, incluso que crece en ellos y se vuelven defensores de la lengua, de las costumbres, de las tradiciones, de los valores que tienen muy dentro, heredados de sus familias, de su cultura, del lugar donde vienen. Ahora que se busca enfrentar a los migrantes en Estados Unidos a posiblemente renunciar a sus otras ciudadanías, el tema se va a poner muy complejo. Algunos países como Colombia exigen que si eres nacido en el país y entras, debes hacerlo con pasaporte colombiano. Se lo exigen a mi hija Daniela, que nació en Cali y llegó aquí a los Estados Unidos a los 3 años. Necesita por ley para entrar a Colombia un pasaporte colombiano. ¿Qué sucedería si hay un dictamen que tiene que escoger entre su lealtad a su pasaporte de los Estados Unidos, donde ha estado la mayor parte de su vida, o a su pasaporte colombiano, que ella valora, especialmente por su conexión con su madre? Si has oído mis podcasts o escuchado mis poemas, sabes que nací en Guatemala de padre colombiano y de madre francesa, migrante en ese país.
No repetiré esta larga historia aquí de migrantes que migran y continúan migrando de generación en generación. Alguien una vez me preguntó, ya que te gusta el fútbol, ¿a quién le haces barra o fuerza? Después de pensarlo, dije, en fútbol y ciclismo le hago fuerza a Colombia, pero la mayoría del tiempo le hago fuerza al perdedor. Siempre le hago fuerza al que casi nunca gana, apostándole al tapado, como dicen algunos. Le hago fuerza a Guatemala para que vaya alguna vez al Mundial. Y aunque los mayas eran magos en el juego de la pelota, un juego extremadamente difícil y técnico, sobre todo para anotar goles, la tradición de ese juego se perdió. Podría decir que tengo sentimientos patrios compartidos. Y puede ser verdad. Mis sentimientos de amor patrio son más continentales, digamos. Me duele y vibro por Latinoamérica, es verdad. Tengo un pasaporte que lleva un quetzal volando sobre los volcanes de Guatemala y otro con un cóndor que vuela sobre las cordilleras andinas. En el otro está un águila de profundas garras. Cansado de pasaportes, visas, migraciones, aduanas, escribí un poema llamado Muestras de mi corazón, donde terminaba con unos versos que decían: Hoy a mis pasaportes renuncio. Exijo uno que abarque el mundo entero, uno sin fronteras que desvistan mi errante identidad, sin muros que dividan el norte del sur, sin visas que fraccionen el este del oeste, sin límites que separen tu casa de la mía. Hoy, en silencio, a todos ellos renuncio. Muchos poetas han dicho, mi patria es la poesía, y comparto en el fondo ese sentimiento de ver la patria no como geografía, sino como verso, como declararse exilado de la territorialidad e irse a la búsqueda de la poesía como hogar. El poeta portugués Fernando Pessoa afirmó en su idioma portugués: Minha pátria é a língua portuguesa, para hermanarse a través del Atlántico con sus hermanos en Brasil. En mi trabajo de diseñar un naipe poético hispanoamericano y el juego de escaleras y toboganes compañero que desarrollé para el sitio poeticus.shop, que te invito a que lo visites. Siento que ha quedado muy lindo, tiene muchos elementos poéticos que espero que personas como tú que les gusta la poesía lo disfruten. Y este naipe poético y juego está en venta y próximamente espero llevarlo a algunas ferias del libro. Es un juego didáctico y al mismo tiempo entretenido, y en él, al escoger a los 32 poetas de España y Latinoamérica que lo conforman, aprendí sobre poetas importantes para sus países que no conocía, y en esa búsqueda me di cuenta que muchos países habían escogido a su poeta nacional por razones patrióticas. Y así escogí el poema O País de mi infancia, del poeta ecuatoriano Jorge Carrera Andrade, y del poeta panameño Ricardo Miró escogí el poema Oh Patria tan pequeña. Y fue un video de migrantes panameños en Canadá recitando a pedacitos este poema de Miró, hilando los versos en muchas voces, que me inspiró a hacer este episodio de Poemas Sueltos sobre poesía patriótica y la nostalgia de no vibrar por una patria como lo hacen otros. Voy a leerle los dos poemas y después te compartiré mis comentarios para luego hablar de cada poeta y su vida. Oh País de mi infancia, de Jorge Carrera Andrade. Oh país de mi infancia, cordilleras y ríos, corazón triturado en todos los molinos. Con los años yo perdí el frenesí de vivir. Hoy vivo pacientemente, asceta, junto a la fuente. El alba llama a la puerta y cada día despierta mi sed de cielo y de sol y mi apetito de Dios.
Oh patria tan pequeña, de Ricardo Miró. Oh patria tan pequeña, tendida sobre un istmo, donde es más claro el cielo y es más vibrante el sol. En mí resuena toda tu música, lo mismo que el mar en la pequeña celda del caracol. Revuelvo la mirada y a veces siento espanto cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar. Quizás nunca supiese que te quería tanto si el hado no dispone que atravesara el mar. La patria es el recuerdo, pedazos de la vida envueltos en jirones de amor o de dolor. La palma rumorosa, la música sabida, el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor. La patria son los viejos senderos retorcidos que el pie desde la infancia sin tregua recorrió, en donde son los árboles antiguos conocidos que al alma le conversan de un tiempo que ya pasó. En vez de estas soberbias torres con áurea flecha, en donde un sol cansado se viene a desmayar, dejadme el viejo tronco donde escribí una fecha, donde he robado un beso, donde aprendí a soñar. Oh mis vetustas torres queridas y lejanas, yo siento las nostalgias de vuestro repicar. He visto muchas torres, oí muchas campanas, pero ninguna supo, torres mías lejanas, cantar como vosotras, cantar y sollozar. La patria es el recuerdo, pedazos de la vida envueltos en jirones de amor o de dolor. La palma rumorosa, la música sabida, el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor. Oh patria tan pequeña, que cabes toda entera debajo de la sombra de nuestro pabellón. Quizás fuiste tan chica para que yo pudiera llevarte toda entera dentro del corazón. Comentario. Oh país de mi infancia, oh patria tan pequeña. Miro obviamente, mira su pequeña patria de lejos, desde otras orillas. Quizá nunca supiese que te quería tanto, si el hado no dispone que atravesara el mar. Hado es un recurso poético que viene del latín fatum o destino. Para todos los que estamos lejos, la patria es el recuerdo. Todas esas cosas que tuvimos en la infancia, que nos hacen nostálgicos, los viejos senderos retorcidos, los árboles antiguos conocidos, las cordilleras y ríos, la patria con el corazón triturado en todos los molinos donde se quedó el viejo tronco, donde se escribió una fecha, donde se robó un beso y donde se aprendió a soñar. Una joya del poema de Miró es sin duda este verso. Una patria tan chica, hecha para que yo pudiera llevarte toda entera dentro del corazón. Reseña de los poetas. ¿Quién fue Jorge Carrera Andrade? Nacido en 1903 en Quito, donde falleció en 1978, este poeta fue un hombre que convirtió la palabra en su brújula, en su raíz. Era hijo de Luis Felipe Carrera y María Andrade y creció entre las montañas que rodean a Quito y los libros, en un Ecuador que apenas se modernizaba. Desde joven sintió que el lenguaje era una forma de caminar el mundo. Su poesía fue siempre geografía y memoria. Estudió en la Universidad Central de Ecuador, donde obtuvo el título de abogado, aunque su verdadera vocación fue la poesía y el servicio diplomático.
Su vida fue una travesía: Francia, México, Japón, Venezuela, Estados Unidos, Chile y tantos otros países lo vieron representar a su patria con la discreción elegante del poeta que escucha más de lo que dice. En París, hacia 1928, conoció los ecos del surrealismo, pero prefirió mantener su raíz andina, creando un estilo propio que llamó microgramas, poemas breves, intensos, donde la naturaleza se condensaba como un pensamiento. Se casó con la mexicana María Luisa Cabrera, con quien compartió años de afecto, de exilio voluntario en muchos países y con la cual tuvo varios hijos. Era un hombre sereno, de voz pausada, que una vez dijo: «La patria cabe entera en una hoja de papel». Quienes lo conocieron recuerdan su andar lento y su mirada de sabio que se la pasaba conversando con la naturaleza. Publicó libros esenciales como Biografía para el uso de los pájaros, Microgramas y El tiempo manual. En ellos la naturaleza habla, el hombre observa y el mundo se vuelve poema. Su obra ha sido traducida en más de 15 idiomas y la premio Nobel chilena Gabriela Mistral fue amante de su poesía. Ya de regreso a su tierra recibió homenajes del gobierno ecuatoriano, de instituciones culturales que reconocieron en él uno de los grandes líricos de Hispanoamérica. Su casa en Quito es ahora un espacio de memoria. Allí reposan sus manuscritos y parece aún oírse su voz diciendo que el hombre es un vegetal pensante que camina hacia la luz. Así, Carrera Andrade vive todavía entre la hoja y la raíz, entre el viaje y el regreso, entre el Ecuador y la eternidad. ¿Quién fue Ricardo Miró? Ricardo Miró Denis nació en Ciudad de Panamá en 1883, cuando el país era todavía parte de Colombia, y falleció en esta misma ciudad en 1940. Fue el primer gran cantor del alma panameña, el poeta que convirtió la nostalgia en una patria interior. Hijo de Andrés Miró y María Denis, creció en una familia que valoraba la educación y la sensibilidad artística. Desde joven mostró inclinación por las letras y el dibujo. Sus cuadernos escolares convivían versos y bocetos, como si ya presintiera que la belleza podía tomar múltiples formas. Viajó a España para estudiar pintura, pero la poesía terminó reclamándolo para sí. En una noche madrileña, mientras la ciudad dormía, escribió los versos que luego lo hicieron inmortal. Oh, tierra ismeña en que nací, pedazo de tierra que al romperse el continente dejó entre dos mares su cintura. Su poema Patria, escrito en 1909, condensó el anhelo de un país que recién buscaba su identidad tras la separación de Colombia. Los independentistas panameños cambiaron el apoyo de Washington por la zona del canal y su construcción. 70 años después, el presidente Carter firmó la devolución que finalmente se logró en 1999. Ahora Washington la quiere de vuelta, más que todo para que barcos chinos no la puedan usar. Cosas de la historia. De regreso a Panamá, Miró desempeñó muchos cargos: director del Archivo Nacional, fundador de la Revista de Panamá, miembro de la Academia Panameña de la Lengua. Se casó con María Teresa de Casa, con quien tuvo varios hijos. Aunque reservado, Miró tenía un humor sereno. En una ocasión, al ser preguntado si se consideraba un patriota, respondió con una sonrisa: «Soy solo un hombre que extraña su casa». Esa melancolía sencilla, más humana que heroica, lo hizo cercano a su gente. Su obra, Patria, La leyenda del Pacífico, Los segundos, lo consagró como el poeta nacional de Panamá. Recibió numerosos homenajes en vida y después de su muerte el país instituyó el premio Ricardo Miró, que es el máximo galardón literario panameño, como un tributo a su legado. Hoy su figura sigue siendo símbolo de identidad y ternura. Ricardo Miró, el pintor que prefirió las palabras, el hombre que lejos de su patria la halló en un verso, hizo que este país pequeño aún recite como una memoria colectiva: «Patria, te llevo en mí como una herida
que no se cierran. Poema musicalizado. Aparentemente el poema de Carrera Andrade no ha sido musicalizado. El de Miró sí, aunque no encuentro una versión en las redes de buena calidad, grabada profesionalmente, así que espero que se haga próximamente por algún artista o un coro que lo grabe. En mi sitio web dejo enlaces a videos de un coro infantil ensayando una versión. Sin embargo, voy a usar la versión de la canción Patria del músico y cantante Rubén Blades. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Rubén Blades con estos poemas? A ver, te cuento. Rubén descubrió muy recientemente, al prestar su ADN para un programa de televisión de Estados Unidos llamado Encontrando tus raíces, que su abuela Emma se había llevado una historia a su tumba que el ADN, que no miente, reveló. Que Rubén es nieto de Miró. Su abuela, mujer educada, ilustrada e independiente, quedó embarazada al trabajar con Miró cuando él fue director de los Archivos Nacionales de Panamá de 1919 a 1927. La abuela Emma trabajaba allí cuando pidió licencia para irse a Santa Marta, Colombia, donde el padre de Rubén nació en 1924. Miró tuvo otro hijo fuera de su matrimonio que también ha aparecido, el novelista y cronista periodístico Ramón Jurado. El ADN pasó tanto a Ramón como a Rubén la inspiración literaria. Escucha de Rubén Blades, acompañado de Draco Rosa y el Editus Ensemble, interpretando el tema Patria. Pongan atención a las referencias al poema Oh Patria Pequeña. Sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así: flor de barrio, tantas cosas bellas, como aquel viejo amor que nos habla del poema, como el cariño que guardas después de muerta, abuela. Patria, son tantas cosas bellas. Son las paredes de un barrio y su esperanza morena es lo que llevo en el alma. Todo aquel cuando se enreda son los mártires que gritan.
Con esto termina el episodio de hoy de esta segunda temporada. Si te ha gustado, dale un like, compártelo y busca los demás episodios de esta temporada y de la primera en tu plataforma favorita. Hasta la próxima.